Ok, bueno, más, no, antes reunión de la semana de gestión, el tema que nos trae a esta mesa tiene que ver con la relación entre la economía y el medio ambiente, lo cual es obviamente un tema puede ser muy amplio, puede irse por diferentes miradas, perspectivas, ¿no? Entonces, trataremos de, digamos, de guiarlo más, ¿no? Con el panel que tenemos aquí, que es principalmente un panel que viene del Departamento de Economía, ¿no? Entonces tiene más una mirada que nace desde la economía, pero que claramente, ¿no? Por el tema, ¿no? Nos lleva a mirar, yo podría decir, de carácter interdisciplinaria, ¿no? Y también en esferas de lo político, ¿no? Y voy a presentar a nuestro panel, ¿no? Voy a empezar primero, y este va a ser el orden de las presentaciones también. Primero quisiera presentar a Yadira Mori, ¿no? Quien nos va a seguir de manera virtual aquí. Ella es economista de la PUC, con maestría en Ciencias Agrícolas y en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Bonn, en Alemania, y doctorado en Economía por la Universidad de Graz, en Austria. Actualmente es coordinadora de la iniciativa Soluciones Basadas en la Naturaleza Perú e investigadora del Instituto de Montaña. Es docente del Departamento de Economía de la PUC. Voy a continuar con las presentaciones primero. También nos acompaña aquí Isabel Guerrero. Ella es economista de la Universidad del Pacífico, con maestría y doctorado en Economía Aplicada, con concentraciones en Economía de los Recursos Naturales y Ambiente y Economía del Desarrollo de la Universidad Estatal de Oregon. Ha trabajado en distintas organizaciones ambientales, nacionales e internacionales, como BBF, Audubon Society, Catalac, Colombia, ACD Panamá, GIZ, DAI, el BETRAS. También ha trabajado en el Sistema de Naciones Unidas, en el PNUMA, en la FAO, PNUD y PMA. Actualmente es docente en el Departamento de Economía de la PUC, y sus temas de investigación se encuentran en relación con los modelos de conservación de la agrobiodiversidad andina a nivel del hogar y de manera sistemática, y capacidades institucionales de organizaciones indígenas y medición de bienestar de comunidades en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, entre otros. Luego expondré yo, que voy a hacer en el rol de moderador. Yo soy José Carlos Silva, soy economista ecológico, formado inicialmente en industrias alimentarias en la agraria, y después incorporado en ciencias económicas a través del London School of Economics en temas de desarrollo y medio ambiente, y después en la Universidad Autónoma de Barcelona en temas de ciencias sociales ambientales, específicamente economía ecológica. Actualmente tengo el cargo de director de carrera en la especialidad de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde soy profesor asociado. Y finalmente, para los comentarios de las presentaciones que se realicen, nos acompaña José Carlos Orihuela, quien es profesor principal del Departamento de Economía de la PUC e investiga la economía política de los recursos naturales. Trabajos suyos recientes han sido publicados en revistas como World Development, Forest Policy and Economics, and Land Use Policy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Le doy la palabra a Yadira para que realice su presentación. Aproximadamente tenemos una hora en total, así podría ser 10 minutos, un poquito más. Yadira. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Soy Yadira Mori y voy en esta oportunidad a presentarles el siguiente tema.
Este es un tema en el que vengo trabajando ya hace unos 2, 3 años sobre soluciones basadas en la naturaleza y sus beneficios socioeconómicos para la recuperación post-pandemia en el Perú. Lo que voy a presentar en esta sesión se basa en parte de los resultados de un estudio que se realizó en el contexto de la pandemia con el apoyo de la Universidad de Oxford y de la iniciativa Soluciones Basadas en la Naturaleza Oxford, en cooperación con el Instituto de Montaña y la iniciativa Soluciones Basadas en la Naturaleza Perú. Entonces, el objetivo principal de este trabajo se enfoca en poder tener una mejor comprensión del potencial que tienen las soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo socioeconómico, tanto a corto como a largo plazo. Y la idea es que se pueda mejorar su comprensión, se pueda contar con mayor información con respecto a sus contribuciones en diferentes áreas, y para que esto posteriormente pueda ser utilizado en paquetes de política, ya que actualmente la incorporación de este concepto es bastante limitada. Ahora empecemos conversando brevemente sobre el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué es el concepto de las soluciones? Bueno, actualmente contamos con un concepto que está consensuado, y este concepto de SBN es un concepto sombrilla que engloba una serie de enfoques y se busca todas aquellas acciones que tengan por objetivo la protección, la conservación, restauración, gestión y uso sostenible de ecosistemas naturales modificados para responder a diversos desafíos de la sociedad. Y cuando hablamos de diversos desafíos de la sociedad nos referimos a tal cual, diversos. Por ejemplo, adaptación y mitigación al cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, desigualdad, alivio de la pobreza, entre otros aspectos. Entonces, la idea de este concepto es poder utilizar la naturaleza a nuestro favor para poder lograr una serie de objetivos de diferente naturaleza, ¿no? Que sirvan para el bienestar de las sociedades. En el contexto post-pandemia, consideramos que las SBN tienen una oportunidad interesante para poder mostrar cómo se puede lograr una recuperación económica resiliente. Sin embargo, no contábamos con información a nivel Perú con respecto a diferentes experiencias, y es por eso que este proyecto se enfocó a recoger estos datos. Y a continuación voy a explicarles un poco en qué consistió ese recojo de información. En el caso de este proyecto, que duró, bueno, todavía continúa vigente, pero hasta ahora ya tiene un par de años, eh, consistió en seleccionar casos seleccionados de diferente escala y diversidad, diferentes ubicaciones dentro de Perú, y se elaboraron instrumentos para el recojo de información en ciertas dimensiones que en breve voy a explicar. Se trabajó con los implementadores de los diferentes casos a través de entrevistas y también con informantes calificados, y se desarrolló todo un proceso de retroalimentación y validación, triangulación de la información recogida. Las dimensiones que exploramos dentro de este proyecto son las siguientes. Por un lado, vemos el potencial de recuperación económica a corto plazo, enfocándose en 3 áreas: empleo, medios de vida, producción e ingresos, y un segundo grupo enfocado en aspectos de largo plazo, en resiliencia, es decir, seguridad hídrica, alimentaria, equidad social y aspectos relacionados con cambio climático, adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastre. En esta oportunidad solamente me voy a enfocar en el primer grupo, que se enfoca en aspectos económicos. Entonces, a continuación les presento los casos que fueron seleccionados. Como se pueden ver, 9 casos, de los cuales varios de ellos son de pequeña escala, 5 de ellos. Tenemos un caso de escala subnacional y luego 3 casos que son de escala nacional, ubicados en diferentes partes del Perú y también implementados por diferentes organizaciones. Con respecto a los resultados del estudio multicaso, les voy a presentar rápidamente algunos más aspectos. Varios de estos estudios se enfocaron en poder cumplir con objetivos relacionados con mejoras en los medios de vida, también mejorar la productividad e ingresos de los
las comunidades beneficiadas, así como otros aspectos relacionados con seguridad hídrica, cambio climático, seguridad alimentaria, entre otros. Limitaciones. Este es un punto súper importante de nuestra investigación porque tuvimos que enfrentar una serie de retos a la hora de recoger la información. Por un lado, el recojo de datos tomó bastante tiempo, aproximadamente un año, y estuvimos sujetos a la disponibilidad de los implementadores y el acceso a fuentes. Por otro lado, tuvimos que enfrentar una serie de vacíos de información, ya que en muchos casos, muchas de estas intervenciones no realizan monitoreos de indicadores económicos, tampoco se contaba con evaluaciones exhaustivas de impactos económicos, y tampoco había un recojo exhaustivo de manera periódica, y muchos de estos datos también podrían no haber estado actualizados. Y con respecto a la calidad de información, también costó bastante trabajo poder triangular y validar todos los datos que fueron recogidos en tiempo corto. Vamos a empezar con algunos resultados con respecto a los medios de vida. Entonces, aquí en esta tabla de resumen represento los 9 casos y los principales medios de vida que fueron beneficiados. Entre ellos tenemos la ganadería, también la agricultura, ecoturismo, la pesca, entre otros. Y un punto súper importante a resaltar es que en todos los casos locales se pudieron identificar efectos positivos y significativos en los medios de vida locales. Y esto se logró a través del fortalecimiento de las capacidades locales y mejora en la organización local. Por otro lado, cabe resaltar los resultados obtenidos para los casos, el caso subnacional y los casos nacionales. Por ejemplo, el caso subnacional que representa el PENCAS, que es el Parque Nacional. ¿Se escucha? Sí. Sí, gracias. Cordillera Azul beneficia a aproximadamente 4.000 familias a través de sus planes de calidad de vida y también a través de sus acuerdos de conservación, los cuales también promueven actividades cero deforestación en zona de amortiguamiento. Por otro lado, otros casos, por ejemplo, casos nacionales como el SINAMPE, beneficia a aproximadamente 4.000 familias a nivel nacional a través de los contratos y acuerdos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y de paisaje natural, y también a través de la promoción de productos con valor agregado a través de la marca Aliados por la Conservación, que favorece a familias que se encuentran dentro y fuera de áreas naturales protegidas. Y en el caso de Sierra Azul, a través de estos proyectos de siembra y cosecha de agua, en un periodo de aproximadamente 4 años, benefició a más de 30.000 familias en zonas rurales. En el caso de agrorural, que fue un caso que también se incorporó, y bueno, podríamos discutir luego las razones por las cuales decidimos incorporar este caso, benefició a cerca de 250.000 familias dedicadas a las actividades agropecuarias dentro de sus diferentes 6 líneas de intervención. Con respecto a productividad e ingresos, también se identificaron una serie de impactos positivos en el rendimiento de productos a nivel local. Por ejemplo, el rendimiento de la leche, el rendimiento del queso, el rendimiento de productos agrícolas y también mejoras en los ingresos de las familias en algunos casos. En varios casos no fue posible identificar cambios en los ingresos ya que no se contaba con ese tipo de información. A nivel subnacional y en los casos nacionales solamente fue posible identificar algunos cambios porque pudimos identificar evaluaciones de impacto disponibles, pero en el caso, por ejemplo, del SINAMPE y de agrorural, no pudimos encontrar evidencia con respecto a impactos sobre la productividad y los ingresos, ya que no ubicamos estudios recientes. Con respecto a la generación de empleo, se resalta mucho la contribución de los casos nacionales como bueno, el SINAMPE, Sierra Azul, agrorural, tanto a nivel institucional como también a nivel de empleo temporal, ya que dentro de sus diversas actividades suelen incorporar mano de obra local para que los apoyen en sus actividades. Eso también tiene beneficios a corto plazo para las comunidades. En el caso de los casos locales, el impacto en empleo es bastante pequeño, pero si consideramos el gran número de soluciones basadas en la naturaleza que existen en nuestro país, el impacto a nivel agregado podría ser considerable.
Esto es con respecto a estos aspectos de generación de empleo. Y bueno, con respecto a los impactos de la pandemia, este proyecto también indagó con respecto a estos efectos, cómo es que estas comunidades pudieron enfrentar la pandemia. Y pudimos identificar ciertos aspectos que fueron muy interesantes y vale la pena resaltarlos. Por ejemplo, en los casos locales, con medios de vida y tejido social fortalecido, muestran que fueron capaces de poder amortiguar los impactos de la pandemia. Eh, no pudimos indagar profundamente por el lado de los casos nacionales, ya que no se contaba con información, pero siguieron estos trabajando y a pesar de que en un inicio hubo un cese de actividades, posteriormente retomaron sus actividades regulares y continuaron generando empleos temporales. Y por otro lado, si bien el turismo dentro de las áreas naturales protegidas se vio bastante afectado por las medidas de distanciamiento, posteriormente la demanda interna por turismo mejoró, mostrando señal de recuperación y crecimiento. Algunas conclusiones con respecto a este estudio es que a nivel casos nacionales contamos con evidencia para decir que tienen capacidad de generar empleo temporal y también permanente, sobre todo temporal, con impactos positivos a nivel local. Y en el caso de los casos locales, podemos resaltar que han tenido un rol importante en promover los medios de vida locales a través del fortalecimiento de capacidades, que de hecho esto ha sido un componente muy fuerte en todos los casos analizados. Y a su vez, este fortalecimiento de las capacidades locales en el desarrollo de estas actividades sostenibles ha tenido efectos sobre la productividad y los ingresos a nivel local. También se recogió evidencia sobre las dimensiones de largo plazo como seguridad hídrica y alimentaria, cambio climático, adaptación y mitigación, en los casos que fue posible, y esto también nos muestra cómo estos aspectos contribuyen a construir resiliencia a nivel. Y finalmente, para cerrar, bueno, este aspecto de medios de vida y tejido social que se ve en los casos locales es algo que resalta bastantemente y nos ilustra cómo las SBN pueden amortiguar los impactos en un momento de crisis, y un ejemplo de ello fue la pandemia, y podrían servir como motores para una recuperación resiliente. Eso creo que sería todo, creo que lo he hecho en tiempo récord. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que se haya escuchado todo y no haya tenido interferencia. Gracias, Yadira. Vamos a continuar ahora con la presentación de la profesora Isabel Guerrero. Ahora yo voy a ir al otro lado de la economía. La presentación de Yadira fue muy buena para explicar metodologías y enfoques que son bastante interdisciplinarios y holísticos. En mi caso, le voy a presentar un poco más de la economía hacia la conservación, específicamente el tema de la circulación y algunos modelos económicos y herramientas económicas que contribuyen a la conservación de la agrobiodiversidad.
Primero, ¿qué entendemos por agrobiodiversidad? ¿No? En esta foto se ven distintos cultivos y distintas variedades dentro de los cultivos. La agrobiodiversidad se genera, se promueve en distintos paisajes, con distintos climas y con distintas prácticas culturales, y se refiere a ella a nivel de cultivo, pero también a nivel de variedad dentro del cultivo y de variabilidad genética y de ecosistemas. La agrobiodiversidad se desarrolla mediante las prácticas locales y tradicionales de comunidades. Los Andes peruanos son uno de los sitios donde varios de los cultivos como tubérculos, cereales, legumbres, han conseguido sus propiedades que les han permitido adaptarse a las alturas, a la geografía y al clima, y desarrollar muchas variedades dentro de cada uno de estos. Desde la economía, ¿cómo entendemos un poco este proceso de conservación de la biodiversidad? Bueno, cuando un agricultor que decide cultivar distintos cultivos nativos o variedades locales de un cultivo en particular, o distintos cultivos de tubérculos, por ejemplo, papa, oca, mashua o yuco, dentro de cada uno de esos cultivos distintas variedades, se generan externalidades positivas en relación con mejora en la calidad de suelos, ¿no? Temas de polinización, porque es una externalidad positiva, recordando un poco la economía, más allá de los que participan en el mercado de la producción y el consumo de esa variedad, hay beneficios hacia otros productores, hacia otras tierras más allá de la parcela, ¿no? Pero estas externalidades positivas, en el caso de variedades locales que contribuyen con la agrobiodiversidad, no se capturan en los valores del mercado, en los precios del mercado. Incluso la mayoría de las variedades locales que producen nuestros agricultores no tienen un mercado. Pensemos en cuando vamos a Wong, ¿cuántas variedades de papa vemos? 10, ¿no? A lo mucho. ¿Cuántas variedades de papa comestibles tenemos a nivel del Perú? 1000. Entonces esas otras 990, ¿no? Tienen un mercado muy pequeño a nivel regional, e incluso solamente se producen y se consumen a nivel de subsistencia. Por otro lado, se habla también de la agrobiodiversidad como un bien semipúblico. ¿Por qué público? Cuando una vez que el bien se produce, una vez que se produce esta variabilidad de genética y de cultivos, los beneficios se producen para todos, ¿no? ¿Y cuáles son estos beneficios? Seguridad alimentaria, variabilidad genética, resiliencia al cambio climático, etc. Pero ¿cuál es el problema con los bienes públicos? Que la cantidad de este tipo de bienes es subproducida en relación con la otra. Entonces tenemos externalidades positivas que no están siendo capturadas por el mercado, porque en la mayoría de las variedades que contribuyen con la agrobiodiversidad no tienen mercado. Y por otro lado, el número, en términos de unidades, también está siendo subproducido. Esto en un contexto social y económico complejo, porque esto se da en las zonas rurales. ¿Y qué pasa en las zonas rurales? Hay poco a poco procesos de migración, ¿no? Que generan que haya una desconexión en la transferencia de las prácticas tradicionales. Hay también proliferación de monocultivos que han sido promovidos de manera desde el Estado, desde repente de algunas iniciativas, hay subsidios e insumos para producir las variedades locales, hay oportunidades de trabajo fuera de chacra, hay migración, hay procesos de discriminación en los cuales ya no las preferencias por el consumo por esas variedades locales cambian, y se generan preferencias por el consumo de otras variedades, como carbohidratos, como arroz o fideos, ¿no? En vez de las distintas variedades de tubérculos. Entonces, todos estos procesos se están dando, ¿y qué es lo que está sucediendo? Hay una pérdida de agrobiodiversidad importante, y en un país como el nuestro, que es uno de los centros de origen para muchos cultivos, es bien complejo, ¿no? Tanto así que al menos 75% de la diversidad genética mundial se ha perdido durante el último siglo. Entonces es un tema relevante en nuestro país y es importante abordarlo. ¿Qué podemos hacer desde las ciencias económicas, ¿no? Nosotros hablamos mucho de eficiencia, costo-oportunidad, ya hablamos de externalidades y bienes públicos, todos estos conceptos que podemos trabajar de manera que podamos contribuir con la conservación de la agrobiodiversidad.
podemos desarrollar modelos, instrumentos, mecanismos que comprendan cuáles son las decisiones de estos agentes que producen la agrobiodiversidad, que contribuyen con la agrobiodiversidad, y cuáles son esos costos de oportunidad que existen para estas personas y qué cosas también disuaden a estas personas de dejar de producir esos cultivos o esas variedades locales. Entonces, yo les voy a hablar principalmente de tres herramientas que contribuyen desde la economía a la conservación de la biodiversidad. El primero es formular modelos que permitan entender las decisiones de los agricultores. El segundo es implicar diseñar instrumentos que incentiven la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo se define? Y el tercero es formular modelos desde la perspectiva de planificadores con un enfoque de conservación sistémica, donde pongo qué política, por qué. Entonces empecemos con el primero, el modelo del hogar agrícola. ¿Por qué el modelo del hogar agrícola es tan útil para entender estos procesos rurales y los hogares agrícolas de nuestra sierra peruana en particular? Porque nuestros hogares son productores y consumidores al mismo tiempo. Entonces tienen que decidir cuánto van a producir de las variedades que les permiten vender su producción al mercado y generar ingresos con lo que pueden pagar escuelas, salud, etcétera, o comprar bienes comercializables, o decidir cuánto es que van a producir de las variedades nativas, ¿no? De esas 990 variedades de papas que no las conocemos y que solo se conocen en la parcela de Pepito o de Juanito, ¿no? De Juanita. Entonces, esas 990 las producen, las consumen ellos y las intercambian con, de repente, otro hogar, pero ahí para el mercado. Entonces, tienen estas decisiones de cuánto van a producir para vender, ¿no? De las variedades que tienen mercado, cuánto van a producir de las variedades que ellos consumen que contribuyen con la agrobiodiversidad, cuánto de su trabajo puede ser asignado fuera de la chacra, en estos jornales que vienen, ya sea porque van a construir una carretera y entonces requieren de mano de obra. Entonces tienen decisiones de asignación de sus recursos que son limitados. Mano de obra de la familia, del hogar, y tierra, ¿no? Tienen un número de hectáreas limitadas. Generalmente, cuando hablamos de agrobiodiversidad, estamos hablando de pequeños productores, es decir, de parcelas que tienen menos de 2 hectáreas, incluso que están distribuidas en una misma comunidad. Entonces, este modelo busca entender la asignación de factores de tierra y trabajo para la producción comercial y de subsistencia. Y en el contexto de este hogar agrícola, estas decisiones, estos productos compiten entre sí por el uso de los recursos, ¿no? En el contexto andino, también es importante reflejar las imperfecciones de mercados típicas en vías de desarrollo. Nosotros cuando desarrollamos los modelos económicos, generalmente asumimos competencia perfecta, es decir, todo funciona en una lista de supuestos, pero en la realidad estos supuestos no se cumplen. Muchos de ellos están en relación a la inexistencia de mercados, o los mercados no operan con tanta flexibilidad como los planteamos. Entonces hay factores que son fijos, ¿no? Como la tierra. En el proceso de decisión no es que los agricultores puedan comprar o alquilar otro pedazo de tierra, sino más. Es un proceso de asignación de la comunidad que puede demorar años. Entonces son decisiones de largo plazo. El mercado laboral puede haber fricciones en el sentido que pueden haber costos de transacción que hacen que sea más costoso asignar su mano de obra en su chacra que irse a trabajar fuera, obviamente. Y la inexistencia de mercados para variedades nativas. Entonces estas cosas son importantes capturarlas en estos procesos de modelos de decisión. Y también el otro tema es que hay mucha heterogeneidad entre los hogares. ¿En qué sentido? Hay hogares más tradicionales, menos integrados al mercado, que mantienen las prácticas, y hay hogares que mantienen una u otra variedad, que están mucho más integrados al mercado y por ende menos tradicionales. Entonces, poder modelar e identificar este nivel distinto de arraigo cultural y de estar alineado con el mercado, integrado al mercado, también es relevante. Y también permiten estos modelos incluir políticas de conservación en los procesos de decisión de los hogares. Es decir, si una política permite disminuir el costo de oportunidad o aumenta el ingreso, o si esa política contribuye con las preferencias a desarrollar las preferencias por esas variedades, o si esa política es un proyecto que interviene para mejorar la productividad agrícola
de ciertas variedades, con cierta tecnología. Entonces, permite incluir ese tipo de instrumentos, que pueden ser económicos o no, en el proceso de decisión. Entonces, en el contexto miro cómo se ve distintos tipos de hogares con las variables de decisión modeladas. No les voy a poner obviamente las ecuaciones porque esa no es la lógica, acá las tengo si alguien las quiere ver después, pero lo que quiero mostrar es cómo podemos entender estos hogares. Por ejemplo, si yo tengo en esta columna hogares bastante tradicionales y en esta columna hogares mucho más integrados al mercado, el nivel de producción de los cultivos andinos, como Andean Crop, va a ser mucho mayor, lógicamente, en las comunidades más tradicionales, porque tienen menor integración al mercado y porque requieren de menos soles para comprar bienes comerciales y al mismo tiempo porque tienen mayores preferencias desarrolladas por las variedades nativas, locales, ¿no? El consumo de bienes de mercado comercializados es mucho mayor en la comunidad que es más integrada al mercado, o en el hogar que es más integrado al mercado. ¿Cómo asignan su tierra? ¿No? Tierra va a ser mayor, la tierra asignada a los cultivos nativos en los hogares más tradicionales, y va a ser lo opuesto en los hogares menos tradicionales, y así. Entonces podemos generar estos valores, porque otro tema en los que estamos metidos en economía y en la conservación es que los datos son bien difíciles de conseguir, ¿no? No tenemos unas bases de datos desarrolladas y armadas. Es más, los censos agrícolas, las encuestas nacionales agrícolas, te dicen cultiva papa kilogramos. No te dicen el número de variedades, no te dicen los kilos por variedad, no te dicen nada, ¿no? Está a nivel de cultivo. Entonces, explorar la agrobiodiversidad se vuelve un poco más compleja y de iniciativas particulares como el Centro Internacional de la Papa, entre otros. Pero bueno, usando el modelo agrícola nos permite entender estas decisiones y entender cuáles son esos costos de oportunidad. Otra herramienta que está bastante utilizada es, bueno, mejor dicho, los pagos por servicios ambientales están bastante utilizados, pero los pagos por la conservación de servicios de la agrobiodiversidad, hay iniciativas una que otra por acá. Un par han sido aplicadas individualmente en el Perú para la quinoa, pero no hay mucho, ¿no? Pero estas herramientas que lo que te buscan es promover la conservación de la agrobiodiversidad en áreas agrícolas, el principal objetivo es subir los costos de oportunidad de los factores en favor de la producción de las variedades. Si un agricultor tiene que asignar más tiempo y más tierra a producir estas 990 variedades que nadie las produce, que solo se consumen a nivel local, ¿cuál es el costo de oportunidad de esa tierra y esa tierra, ¿no? ¿Qué está dejando de hacer en términos de lo que podría conseguir en ingresos monetarios? Estas políticas tienen desafíos, ¿no? Que el primero es cómo estimamos el costo de oportunidad. Hay que hacer valoración económica, o se pueden hacer también subastas, mecanismos de subastas para saber cuánto es que ellos mismos muestran cuál es el costo o el beneficio que están dispuestos a participar. ¿Cuál es el mecanismo de asignación? ¿A quiénes se lo asignan? ¿A nivel de comunidad? ¿A nivel del hogar? ¿Por qué medio? ¿Es una transferencia? ¿Es especies? En algunos casos la comunidad se pone de acuerdo y decide cuánto es que se va a brindar esa comunidad, etc. Y existe un trade-off siempre entre eficiencia y equidad. Entonces, por ejemplo, una de las políticas que yo estudio en el marco de esta investigación son estos pagos por la asignación de tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué son estos gráficos? Son para cada nivel de incentivo, de 0 soles a 1.400 soles por una hectárea de tierra, ¿no? Si se le pagase ese monto para asignar tierra al productor, los más tradicionales, que son los de arriba, tienen un menor costo de oportunidad. Asignan toda su tierra con 200 soles por hectárea. Mientras que menos tradicionales son, o sea, son más integrados al mercado, este plomo de aquí, recién cuando ocurre su costo de oportunidad, que son más o menos 800 soles por hectárea, que podría asignar toda su tierra al cultivo de variedades locales. Estas dos de aquí es si el precio del cultivo comercial fuese más alto, los costos de oportunidades suben, y entonces los más tradicionales recién asignan la mayor parte de su tierra
por montos mayores a 1.400 soles por hectárea, ¿no? Y los menos tradicionales, es decir, los menos creados al mercado, recién, ni siquiera la mitad de su tierra recién a partir de 1.400 soles. Entonces, esto es parte de, es un instrumento interesante, porque como les digo, permite cubrir los costos de oportunidad a las personas que ya están haciendo este cultivo de variedades que contribuyen con la biodiversidad. Sin embargo, es todo un desafío poder medir estos costos. Y el tercer modelo es un modelo de un planificador que busca observar, imagínense a Linea o al Midagri, que tiene cierto presupuesto para poder asignar entre distintas políticas, proyectos de conservación o pagos por servicios de conservación a la agrobiodiversidad, y tiene que definir cuáles políticas, cuáles instrumentos va a aplicar y en qué nivel las va a aplicar, ¿no? Entonces, como hay recursos limitados para todos, ¿no? Así como en el nivel del hogar hay recursos limitados en términos de tierra y trabajo, a nivel de planificador central hay recursos limitados en términos de presupuesto, de personal, etc. Entonces, ¿qué herramienta nos sirve a los economistas como para poder tomar este tipo de decisiones? Pues hacemos análisis de costo-efectividad para ver en dónde es más costo efectivo aplicar qué política en qué nivel, ¿no? Entonces, es importante que este planificador reconozca esta heterogeneidad cultural, ¿no? De hogares más tradicionales versus hogares más integrados al mercado, porque los costos de oportunidad, como vimos, son distintos. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues primero se plantean las opciones de política, ¿no? Pueden ser proyectos en chacras que buscan cambiar las preferencias, es decir, promover el uso de ciertas variedades porque se conocen ciertas propiedades de esas variedades. También puede ser proyectos que buscan cambiar la productividad con alguna tecnología para la producción de estas variedades locales. O por el otro lado, incentivos, que pueden ser los PACs que hablamos hace un ratito, que generan oportunidades de ingreso, ¿no? Que aumentan el ingreso monetario, podría ser. Ya sea por asignación de trabajo, por asignación de tierra o por los kilos producidos de esa variedad. El mecanismo puede variar. Por eso es interesante explorarlo, pero también tiene distintos niveles de análisis. Entonces tiene los distintos mecanismos. Y ahora, ¿cómo decide? Bueno, cuando un planificador o alguien va a tomar una decisión que toma en cuenta beneficios y costos. Entonces los beneficios de aplicar las políticas van a ir directamente a los hogares agrícolas y los costos los va a asumir el planificador a través de la reducción de su presupuesto, del uso del presupuesto. Entonces los beneficios ingresan a la decisión del hogar agrícola porque se ha podido modelar ese hogar agrícola, y este hogar agrícola reacciona a la política y al nivel de política, ya sea al proyecto, al pago por conservación de la agrobiodiversidad, y elige el nivel de variedades de cultivos nativos que va a producir, ¿no? Que la lógica, si es un planificador que está buscando promover la conservación de agrobiodiversidad in situ, es que este aumente. Entonces, de esta manera podemos también integrar los tres niveles de herramientas y decisión a nivel de planificador, a nivel del hogar agrícola, y la vinculación se da a través de la herramienta. Entonces, si medimos distintos ratios de costo-efectividad de distintas políticas, en este gráfico, sin marearnos mucho, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, que las combinaciones de políticas, 7 combinaciones políticas entre proyectos y pagos por conservación de la agrobiodiversidad, tienen distintos ratios de costo-efectividad según el tipo de comunidad o de hogar que estemos hablando. Mientras más tradicionales son, vemos que el verde, la política más costo-efectiva es aquella que vincula proyectos de productividad agrícola con incentivos de pago por incentivos por asignar tierra. Mientras más integrada al mercado es la comunidad, o sea, es menos tradicional y requiere de más ingresos para poder consumir más bienes comerciales, la política más costo-efectiva es la que combina proyectos que contribuyen con mejorar la productividad agrícola y con pagos por el bien producido. Entonces,
Los ratios de costo-efectividad nos permiten también tomar mejores decisiones desde la perspectiva de la planificación. Porque si ahorita tuviésemos que pensar, ¿dónde conservamos la agrobiodiversidad en el Perú? ¿Cómo tomamos las decisiones? Ratios de costo-efectividad teniendo en cuenta las decisiones de lugares políticas y la heterogeneidad a lo largo de la cordillera, podemos tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Cuando no hay datos, pues tenemos que desarrollar modelos que nos permitan acercarnos a las decisiones de las personas y de los agentes que toman estas decisiones de conservación en el marco en el que las toman, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad y cuáles son lo que están dejando de hacer? Identificar e estimar costos de oportunidad y diseñar instrumentos y mecanismos que nos permitan entender cuáles son más costo efectivos y también cuáles son más equitativos, ¿no? Esa es bueno, la lógica de esta presentación, presentarles un poco desde la economía cómo podemos abordar esta problemática de la conservación del agro. Muchas gracias, Isabel. Bueno, yo no voy a realizar una, digamos, presentación propiamente dicha, pero sí quizás una invitación a la reflexión sobre el tema general, digamos, de la relación entre economía y medio ambiente, ¿no? Y aquí quiero comentarles un poco, ¿no?, sobre la necesidad de una mirada ecológica en la economía. Y el argumento lo planteo de esta manera. El 5 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, donde se reconoció la necesidad de planificar el desarrollo humano, tomando en consideración el cuidado de la vida. Posteriormente, se llevó a cabo la cumbre de Río de Janeiro de 1992, donde hubo importantes avances en cuestiones de biodiversidad, cambio climático y prevención de la contaminación. Sin embargo, en esta reunión mundial se consolidó un cambio en la narrativa política, pasando de una mirada crítica del crecimiento económico, que consideraba las grandes disyuntivas sociedad-naturaleza, hacia una mirada que predomina hasta la actualidad, la cual coloca al crecimiento económico como una prioridad para la solución de los problemas ambientales. Los conceptos de desarrollo sostenible primero, los de economía verde después en Río +20, no se consideró un Estocolmo +40, parece que se querían olvidar, ¿no?, de lo que se discutió en los 70s. Y actualmente los de economía circular plantean básicamente que es posible aumentar el PBI mundial a la vez que se reducen los impactos ambientales y la pobreza del planeta. Desde este discurso se asume que no existen límites a la innovación tecnológica y por lo tanto cualquier restricción ambiental, ya sea por disponibilidad de recursos naturales o por contaminación, podrá ser superada con éxito. La evidencia. Han pasado 50 años y la trayectoria de la crisis ecológica sigue empeorando dramáticamente, como revelan los informes oficiales presentados por el IPCC para cambio climático en 2023 o el IPBES para biodiversidad en el 2022. Entre otros datos reportados por Naciones Unidas, otras organizaciones y científicos diversos, ¿no?, que estudian los temas de medio ambiente y sostenibilidad. Pues algo no está funcionando, ¿no? El abordaje de eso, entonces, y aquí voy a ser un poco breve, ¿no?, nos lleva a que si es que seguimos con una mirada económica de la economía, ¿no?, una mirada típica, ¿no?, del paradigma económico neoclásico, ¿no?, o keynesiano también, o marxista también, si quieren, ¿no?, al final, pienso que no vamos a tener suficiente información para entender bien a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y aquí justamente el punto clave, ¿no?, es cómo pensamos, no cómo dentro de la economía metemos el medio ambiente, ¿no?, como una parte, sino cómo dentro del planeta
¿no? Dentro del planeta como tal, ¿no? Pensamos la economía como una parte de ese planeta, que en términos reales o biofísicos es lo que es, ¿no? Es lo real, es eso, es lo concreto, ¿no? Entonces tenemos un planeta, una sociedad, ¿no? Una economía, y dentro de la economía también tenemos una economía de mercado, porque hay otras economías, ¿no? Entonces, de alguna manera es más compleja la relación, y obviamente nos saca de la esfera de la economía normal y nos lleva a miradas diferentes de la economía, ¿no? Yo podría mencionar la economía ecológica o la bioeconomía, pero la bioeconomía pensada en el concepto original de Georges Scrugan, ¿no? En los 70s, o ahora más recientes discusiones sobre economías diversas o economías para la vida, tratando de construir, digamos, un nuevo paradigma donde la prioridad no es el crecimiento, el progreso o el desarrollo, ¿no? Sino es básicamente el cuidado de la vida, ¿no? Una ética, ¿no? De cuidado de la vida que la podemos ver reflejada desde los hogares hasta el planeta entero, ¿no? Y esto yo creo que también me lleva, y solo te voy a dar un ejemplo, digamos, de lo que suele ocurrir, digamos, cuando nos capturamos por las narrativas tecnológicas, ¿no? Que la innovación tecnológica lo resuelve. Simplemente unos datos muy rápidos sobre lo que son las energías renovables, lo que puede ser la energía eólica o la energía solar. Cuando uno estudia eso o escucha, bajó el precio de producción de solares, buena noticia, el de eólicas también, y piensa que con esto estamos yendo por el camino correcto. Pero nadie se detiene a pensar si es que esa energía renovable ha generado un efecto de sustitución en la energía fósil, que es la principal causa del problema de cambio climático. Tampoco nadie se ha puesto a pensar cómo se produce esa energía renovable, cuánta tierra necesita, qué materiales requiere, qué mantenimiento requiere, cuánto va a ser el tiempo de vida útil. Ahora, en Europa, en Estados Unidos, muchas plantas o infraestructuras de estas renovables ahora están en ver dónde las ponemos, ¿no? Porque ya son residuos. Entonces, es un problema. Y si a esto sumamos que las energías renovables de este tipo, por ejemplo, son de carácter intermitente, pues estamos cometiendo un grave error económico, porque solamente estaríamos viendo la oferta, pero no cómo funciona la demanda, ¿no? Entonces, una energía intermitente, ¿no? Fluctúa, y para que sea precisa tendría que fluctuar al mismo ritmo que la demanda, pero nadie se fija en eso, ¿no? Y además, ¿no? Estamos hablando de electricidad, pero las energías que usamos los humanos pues son mucho más allá de electricidad para procesos vitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la producción de alimentos que depende de petroquímicas basadas en gas natural o fósiles que permiten la urea para producir alimentos en una producción industrial, ¿no? Entonces, hay varios elementos que parecen como invisibles y que difícilmente los podríamos detectar con una mirada puramente económica, porque no se detectan ni con precios ni con costos. Eso nomás. Bien. Me toca la parte final de cerrar el 5 minutos. A ver, No sé si se ve. ¿nos están viendo? Sí, o se está viendo solamente en la pantalla. No lo sé. No estoy seguro de eso, pero en todo caso No se escucharán. no se escuchará. Y muchas gracias. Bueno, quería resaltar, hemos tenido 3 exposiciones, ¿no? 3 enfoques, formas de aproximarnos al tema grande de la economía y el medio ambiente, y lo que muestra es el interés renovado de economistas, de distintas, digamos, persuasiones, de distintas escuelas de investigación y de pensamiento, ¿no? A entender la centralidad del tema ambiental, ¿no? Somos parte. Y esa sería la buena noticia, ¿no? Si bien las perspectivas pueden ser distintas, el elemento común es plantear esta centralidad del tema ambiental. Y claro, habrá perspectivas desde la más economicista, digamos, ¿no? La mirada más convencional de
entender la naturaleza como un recurso natural para un conjunto de fines que podríamos ir ampliando, entonces no va a ser solamente el fin del crecimiento, sino podríamos añadirle el fin de superar la pobreza, ¿no? Pero donde el recurso, donde la naturaleza, los ecosistemas son un recurso para alguno de estos fines, hasta la mirada más holística, ecológica, ¿no? Planteada por el profesor Silva. Y todos tienen también sus limitaciones, ¿no? Pues me pongo, o sea, para ponerme en el plan de comentarista, ¿no? Digamos, si me pongo en tono escéptico, podría decir que ninguno de los enfoques nos va a dar la respuesta. Quizás me he vuelto un pesimista y digo, ya no hay la respuesta, ya no hay como la salida, ¿no? Porque tendríamos que reconocer la racionalidad limitada de nosotros como parte de este sistema, el mundo, ¿no? No tenemos la respuesta. O sea, entendemos que hay un problema, tenemos distintos enfoques con los cuales nos aproximamos al problema, pero tendería a pensar que las respuestas son como acotadas, no hay una respuesta universal, no hay la respuesta mayúscula. Entonces tenemos formas imperfectas de aproximarnos a un problema. Bueno, diríamos, bueno, pero igual los economistas ahora se interesan por estas cosas, qué bacán. Bueno, sí y no, porque lo que acá han tenido es como la presentación de aquellos economistas que entienden que este es un problema. Y de repente el grueso de la disciplina todavía no ve este asunto como un tema que es central, ¿no? Y que estando en una universidad debería ser central en la formación de los estudiantes de economía. Y no solo de los estudiantes de economía. Ahí hay una buena noticia que es que se está planteando, entiendo, que el tema ambiental sea parte también de la currícula en letras y en ciencias, ¿no? Entonces que sea parte de nuestra formación humanista, ¿no? Incluya ver esta perspectiva, ¿no? O sea, así como nos educamos en entender qué es la democracia y qué cosa es una sociedad libre de pensamiento, donde tenemos que, ¿no?, estar a la altura de poder intercambiar distintos puntos de vista y todo lo demás, también tenemos que estar educados en entender que aquello que estudiamos como disciplina o aquellos a lo que nos dedicamos como profesión es parte, pues, de una cosa más grande. Terminamos de entender su complejidad y que está en un proceso de acelerado deterioro, ¿no? Es un problema global, es un problema real que afecta la vida de las personas y de los no humanos en distintas formas. Esa es bueno, podría hablar horas de esto, pero quería hacer un par de comentarios más específicos respecto a las presentaciones después. Muy interesante las tres, ¿no? Sobre lo de Yadira y las soluciones basadas en la naturaleza, que por supuesto que también adhiero, ¿no? También levanto la bandera. Claro, medios de vida basados en capacidades locales, ¿no? Pero qué tan... estoy muy condicionado también por las cosas que yo he estudiado, ¿no? También yo he estudiado en Tambopata, donde hay minería de oro. Y entonces, ¿qué cosa es de medios de vida locales? Bueno, es la minería de oro. Parte de los medios de vida locales. Y hay capacidad local para extraerlo. Hay actividad en ese sentido. Hay un costo de oportunidad ahí, en fin, hay de todo, ¿no? Es el infierno también, ¿no? Hay no hay solo mercantilización de la naturaleza, hay mercantilización de seres humanos. Hay esclavitud. Pero ¿qué se hace frente a eso, no? O sea, ¿cómo pensar soluciones perfectas? De nuevo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es el ecoturismo una respuesta allí? ¿Verdaderamente va a generar empleo? ¿Hay una economía alternativa a? Un poco también creo que pasa por comprender las limitaciones de lo que sabemos, de lo que se puede hacer. Se parece un poco al tema de la coca, ¿no? ¿Cómo se planteó como respuesta global? Hay que crear economía alternativa, ¿no? Desarrollo alternativo, economías alternativas a la coca. Pero puede plantearse una economía alternativa al oro, pensando ya como política pública, como acción colectiva, no sé, al nivel que quieran ponerlo, al nivel local o al nivel nacional. Entonces, y es una realidad, ¿no? La conservación convive con economías de mercantilización, ¿no? Respecto a lo de Isabel, pensaba también en este desafío de la integración al mercado, ¿no? Porque, claro,
el planteamiento era sobre la conservación de la biodiversidad, también levanto la el tema, ¿no? Pero desarrollo también es, o sea, en un sentido no convencional, sino digamos que ya todos ya leímos a Amartya Sen, entonces todos queremos que los seres humanos pues desarrollen sus capacidades, entonces eso también pasa por articularnos en los mercados, ¿no? O sea, requerimos generar ingresos, requerimos que las familias, y requerimos que algo financie al aparato público que debe proveer educación y servicios básicos, ¿no? Para tener esas capacidades. Entonces, es como que es una mala noticia no estar tan integrado al mercado, ¿no? O habría que pensar estos integrados a qué mercados. Entonces, requieres mercados que sean, pues que tengan preferencias ecologizadas, ¿no? O sea, consumidores más conscientes de lo que consumimos, ¿no? Pero todo eso es un desafío a una escala muy complejo, ¿no? Entonces, esto de la integración al mercado, y lo otro que también me hace ruido, de nuevo, estoy en modo escéptico, ¿no? De comentar, entonces puedo decir lo que quiero, porque comentar. Lo del planificador, ¿no? Que también es como, es parte de la caja de herramientas que aprendemos los economistas, porque decimos, ¿no? En los modelos teóricos, decimos, tienes solución de mercado, tienes esto, y entonces el economista nos pensamos como el planificador benevolente, que si el mercado falla, vienes y lo arreglas y no. Pero ¿y qué pasa si no sabemos, no? O sea, ¿qué pasa si no sabemos? ¿Y qué pasa si no existe en la práctica una capacidad estatal, ¿no? Porque ya salgo de la economía, ¿no? ¿Quién hace esto? O sea, en la economía asumimos que existe Estado. En la realidad no hay, pues, ¿no? O sea, o se ha replegado. En muchos de estos espacios territoriales concretos se ha replegado la capacidad estatal en el Perú para hacer, digamos, extensión agraria, que antes de repente se hacía con una mirada muy desarrollista y no había ningún enfoque ecológico, pero algo había. Y ahora, ¿qué hay de esa capacidad estatal? Un poco. ¿Qué hay? Son estas iniciativas asociadas a la conservación, al mundo de las ONGs, pero no hay un aparato público que pueda aprender haciendo, ¿no? Y que luego pueda ir planteando soluciones por más de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque no es, digamos, un aparato público que depende del gobierno temporalmente, sino que, en teoría, ¿no? Porque eso es lo que uno piensa cuando hace estos modelos, es como que no depende del ciclo político, ¿no? Sino que tiene una continuidad. Bueno, nada de eso hay, ¿no? Eso es ciencia ficción en el Perú, o sea, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy negativo, ¿no? Un poco de esperanza, la esperanza es verde. Sería pues la esperanza, bueno, desde lo que se puede hacer desde la universidad es, pienso, bueno, investigar con apertura de mente, con honestidad intelectual, viendo las cosas que podemos entender y las que no, y apoyando las iniciativas de los estudiantes para que también inicien sus propios caminos de investigación y hagan sus propias preguntas, y en eso creo que es el valor, la contribución pública que tenemos como espacio, ¿no? De educación. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Bueno, hemos terminado exactamente a la 1. No sé, podríamos hacer algunas preguntas, ¿no? O nos estamos cruzando con alguien, ¿no? No te sale. No hay. Podemos hacer algunas preguntas, quizás. No sé si alguien se anima aquí en la sala, ¿no? ¿Alguien quisiera? Sí, hay una señora. Primero la señora. Sí, solamente ahora que están en la onda positiva, ¿cómo sería el tema de los transgénicos con la biodiversidad, ¿no? Es un poco como que, ¿cómo los complementamos, los que quieren, los que no quieren? Todo un proceso totalmente. No estoy investigando tanto en ese tema, pero lo que hay que, me parece, de la perspectiva es la diversidad de ecosistemas y también qué zonas son centros de origen para qué cultivos. Entonces no es lo mismo cultivar cierto cultivo transgénico que puede tener impactos, lo que se critica o lo que se pregunta es qué tan negativos pueden ser los impactos en los ecosistemas y en los cultivos
aledaños y en la salud. En la costa, donde pues, no hay, digamos, en ciertas zonas de costa, donde no hay diversidad de ecosistemas de cultivos, versus si lo pones en una comunidad agrícola cercana a zonas de producción de donde vienen los tubérculos y los cereales y las legumbres, ¿no? Entonces, creo que siempre es en donde puede ser beneficioso bajo ciertos parámetros en una región y puede ser totalmente peligroso en otra región donde hay agrobiodiversidad y centros de origen, versus en una zona más desértica y más homogénea, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va también siempre la discusión, ¿no? No se puede generalizar para el país dada la heterogeneidad geográfica y de climas y de sociedades. Lo otro podría yo comentar es qué valor le asignamos a una semilla, ¿no? O sea, si es que la semilla, digamos, como tradicionalmente está fuera de los mercados, ¿no? Y digamos, comunidades campesinas, ¿no? Guardan semillas, etcétera, ¿no? ¿Qué implicancias tiene entrar dentro de los sistemas de propiedad intelectual transgénicos, conociendo también que son parte de monopolios, ¿no? Grandes monopolios mundiales, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Es quizás una invitación a más desigualdad. Pero más todo lo que he visto de comentarios científicos o transgénicos, son de científicos financiados por la... Tampoco me da a mí ninguna... Siendo un ignorante, soy un economista, hermano. Pero eso es como... me suena un poco a los científicos que seguían la industria petrolera para decir que el petróleo era un problema. No ninguna... O el tabaco. Gracias. Sí, quería preguntar, bueno, primero felicitar, yo soy del área de ingeniería agrícola y me gusta muchísimo el trabajo de la doctora Isabel. Los factores que usted tuvo en cuenta para sacar el producto. Nosotros desde el área agrícola siempre vemos que cuando vas a incentivar a un producto que gusta la cantidad, pero a veces no tenemos el mercado, ¿cierto? Y los modelos al mercado para dar una cultura de agrodiversidad del consumo es como que tú vas al mercado y encuentras papas ya estandarizadas y compras. ¿Y cuál es la facilidad de que un público vaya y encuentre gran diversidad de papas y lo puedan comprar? Así de las que ya existen en el mercado. No sé si tuvieron en cuenta esa. Sí, eso va por la línea de desarrollar como que otro tipo de herramientas, nichos del mercado, que no es una de las que he explorado, pero son una de las que me gustaría explorar, así como otro tipo de herramienta que existe, que son zonas de agrobiodiversidad, que un planificador central las está promoviendo de manera no sistemática. Entonces ahí entra también esta discusión. Desde esa perspectiva, desde los nichos de mercado, es distinto porque es desarrollar todo el mercado y es tener todo un trabajo de desarrollar preferencias también de los consumidores, ¿no? Porque, a ver, consumimos más variedad de manzanas que vienen de otros países que de papas que son nativas del Perú. Entonces, hay un tema ahí de ignorancia de parte de los consumidores que tenemos a nivel nacional y regional. Obviamente este modelo está simplificado en cómo se toman las decisiones, y pues una de las conclusiones de mi estudio y que va en línea con la literatura es que es mucho más costo efectivo para mantener buena parte de la biodiversidad andina, concentrar los esfuerzos en las comunidades más tradicionales que ya de por sí, dadas sus preferencias, su tradición y su menos integración al mercado, producen una mayor agrobiodiversidad. Entonces ahí hay una línea que está como que va en línea con las zonas de agrobiodiversidad, pero también si es que hay zonas o comunidades un poco menos tradicionales, pero que algo de agrobiodiversidad producen, también se puede incentivar cubriendo ciertos costos de oportunidad.
pero es más costoso, ¿no? ¿Tiene alguna A mi tesis, el paper debe salir el próximo año. Bien viene, ¿no? También viene el paper, pero mi tesis está, si pones mi nombre en Google Scholar, Ya, dos últimas preguntas aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer su exposición y sus comentarios. Mi nombre es Luis. Bueno, yo hice una maestría en emprendimiento y desarrollo de nuevos negocios acá en la universidad. Y mi tesis era referido a un emprendimiento de crowdfunding para poblaciones vulnerables, ¿no? En este caso las poblaciones agropecuarias. Y un poco para poner en contexto esto, nosotros tenemos un 95% de informalidad en el sector agropecuario, ¿no? Y básicamente estos productores agropecuarios tienen entre 2 o 3, digamos, hectáreas, ¿no? Por productor agropecuario. Bueno, yo lo que he percibido cuando he ido a una comunidad campesina es ver que existe baja productividad y que hay poco acceso, digamos, al crédito y hay mucha asimetría de información, ¿no? En términos, digamos, financieros. ¿Qué implica eso? De que las empresas, por ejemplo, las entidades financieras, asumen mucho riesgo crediticio para poder otorgar un préstamo, digamos, a estas digamos, comunidades campesinas, ¿no? Para mirarlo en conjunto. Entonces, esa es una gran limitación, digamos, para poner en contexto eso. Hay muchas necesidades latentes, ¿no? Si yo lo veo desde la perspectiva del emprendimiento, hay necesidades latentes, por ejemplo, que estas personas no tienen asistencia técnica, ¿no? Que estas personas no tienen poder de negociación dentro de su sistema de valor. Es decir, ¿cómo llegamos al consumidor final si el acopiador se lleva toda, digamos, la producción y le pone el precio que quiere? Aparte de ello, también hay temas de riesgo climático y ellos no están propensos a producir, digamos, cualquier tipo de producto, ¿no? Sino lo que ellos conocen, porque el riesgo operacional, digamos, es menor y pueden, aunque sea, tener una subsistencia del producto, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartir y tengo una duda porque ahora estoy haciendo una investigación sobre las inversiones de impactos en la sostenibilidad y quería un poco conocer cuál era su opinión respecto a qué podrían considerar sobre las inversiones, tanto de la perspectiva de la ODS o las inversiones en impacto respecto a la sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿qué impacto financiero podría generar la sostenibilidad, digamos, respecto a las inversiones que se podrían generar tanto en comunidades campesinas o en otro tipo de negocio, ¿no? ¿Me deja entender? Preguntas quizás. La última con Claudia y... No, muchas gracias por la exposición a todos. Quería tener un par de dudas, ¿no? Lo primero sobre el modelo, me interesaba saber un poco si es que se puede considerar el tema de la incertidumbre intertemporal, porque un agricultor cuando va a tomar una decisión y no tiene información sobre el precio, ¿no? De cuándo va a ser el precio del cultivo para el momento de la cosecha. Es un problema bien grande, ¿no? Como decía el señor, los bancos con estos modelos que tienen de riesgo, asumen bastante riesgo, pero es un riesgo que no se controla, no se puede controlar, ¿no? Los agricultores no tienen poder de negociación, ellos no tienen claro cuál va a ser el precio y si su inversión eventualmente va a dar frutos, ¿no? ¿Qué pasa con esta incertidumbre en este tipo de modelos de decisiones? Otra cosa que quería saber era el tema de qué pasa si una solución que se busca, como decía, si esta solución que se busca realmente termina por empeorar las cosas, que lo hemos visto muchas veces, sucede muchas veces, ¿no? No se asigna bien el público objetivo de alguna política, o no sé, de repente en algún intento de promover un cierto tipo de producto, o cierto tipo de cultivo, se termina por crear una producción de monocultivo y se terminan perdiendo otras especies, ¿no? De la agrodiversidad. Porque al final me parece que estas decisiones son bien también
son muy fluctuantes y se realizan en un contexto de demasiada incertidumbre, muy complejo además, que no necesariamente siempre va a ser en el mismo caso, el mismo costo de oportunidad, ¿no? De repente si sube el precio del limón, ahora me conviene más cultivar limón, no venderlo, o me conviene más venderlo porque voy a ganar más dinero, puedo reemplazarlo en pequeños lugares, ¿no? Y luego, entonces, ¿qué pasa si esta solución termina siendo más bien perjudicial? Y con el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, yo me pregunto si es que este tema, por ejemplo, el ecoturismo, realmente ha tenido casos de éxito a gran escala, porque por lo menos me parece a mí que en la selva estos grandes lodges ecoturistas muchas veces necesitan de mucho capital. Entonces, ¿cómo es que una persona o una comunidad que no es incentiva en capital, que realmente no tiene tanto dinero, va a poder dar este tipo de inversión para poder considerar soluciones basadas en la naturaleza y que además estas, de qué manera van a tener ellos libertad económica para decidir? Me importa más conservar la naturaleza que el ingreso que voy a tener. Porque muchas veces también me parece que cuando uno está preocupado por alimentar a su familia, no se pone a pensar tanto en la conservación, sino más bien la economía peruana es del día a día. Eso. Ok, gracias, Claudia. Bueno, entonces, no sé, Yadira ahí tiene una pregunta sobre la última y sobre inversiones, no lo sé, o sea, yo creo que es un tema, yo creo, importante, pero me he aproximado un poco, ¿no?, a las discusiones sobre los bonos sostenibles, ¿no? O sea, el Perú ha colocado bonos, ¿no?, una tasa creo de 7%, o sea, en verdad es bastante, no sé cómo van a generar semejante rentabilidad, pero igual, se supone que son para hacer inversiones con un impacto social y ambiental. Y yo estaba prestando atención a estos bonos sostenibles, pero luego escuché a un exministro de Ambiente, este señor Quijandría, y me hizo un giro en mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué solamente los bonos sostenibles son los que van a tener que ir con impacto social y ambiental? A la luz del antropoceno o la crisis socioecológica, ¿no deberían todas las inversiones en general tener una intención primaria en temas sociales y ambientales, ¿no? O sea, no es algo que tiene que ser exclusivo de un tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, es como una discusión, de hecho, política, ¿no? Pero los mismos, digamos, actores financieros en diferentes niveles, ¿no? Habría que, digamos, que invitarlos a eso, ¿no? Y algunos bancos han firmado, por ejemplo, los Equator Principles y estas cosas, ¿no? Pero creo que falta, ¿no? ¿no? Ahí quería precisar algo para un poco aportar. He visto que de las 12.000 grandes empresas en el Perú, solamente 100 tienen métricas para medir el impacto en la sostenibilidad en términos financieros. Entonces todavía falta concientizar a las demás empresas medianas y pequeñas para que también, digamos, se integren a este concepto de sostenibilidad, ¿no? Sí, y los bancos, por ejemplo, yo recuerdo una conversación con alguien del Banco Continental, que tiene, como son del BBVA, firmantes de los principios del Ecuador, en su organigrama aparece un puesto el encargado de hacer cumplir esto, ¿no? Y como no le dan tanta importancia, en un momento estaban revisando los organigramas y decían, oye, ¿quién es este señor el que está en este puesto? Y no había, ¿me entiendes? Se había asignado a otro puesto, o sea, es parte, digamos, de lo que todavía no está porque estas ideas, o sea, sirven cuando están vivas, ¿no? En las organizaciones. Mientras no estén vivas, el papel aguanta todo. No sé, a ver, Isabel. Y necesitamos, bueno, en finanzas, necesitamos discusiones teóricas en finanzas, ¿no? Necesitamos investigación en finanzas y medio ambiente, ¿no?
un poco oyendo la pregunta de Claudia. Sí, bueno, el modelo es estático con incertidumbre, ¿no? No hay incertidumbre en este proceso porque los precios están definidos los precios de las variedades comerciales se definen con particular, ¿no? Ahora, entonces, esa incertidumbre no está modelada todavía. Me gustaría eventualmente poder hacer un poco más dinámico, pero lo que se hace es plasmar la sensibilidad. Si los precios caen, ¿qué tanto se puede conservar versus los precios de la variedad comercial suben? Porque justo un paper que estoy trabajando para CEPIA en el marco de la pandemia y la crisis de fertilizantes, donde han habido 2 shocks importantes para las variedades comerciales de papa. ¿No? En la pandemia los precios cayeron y en la crisis de fertilizantes los precios subieron por un tema de costos importantes. ¿Qué impactos tuvieron eso sobre la conservación de las variedades que contribuyen con la agrobiodiversidad? ¿No? Sobre el tema de la decisión perjudicial, creo que tu tema va por si es que promueves una variedad que no corresponde. Entonces la idea de este modelo es entender un poco cuáles son esas variedades comerciales que te generan ingresos, que no las estás promoviendo, pero son promovidas generalmente por otros esquemas de desarrollo. Siempre hay algún subsidio, algún insumo, que son promovidas también en el desarrollo de cadenas de valor de estas variedades comerciales, pero las nativas siguen siendo las mismas que solamente se consumen a nivel de subsistencia, excepto una fruta que ya tiene nicho de mercado, ¿no? Entonces, son estas las que queremos como promover en el sentido de que contribuyen con esta agrobiodiversidad, con este mantenimiento de variedades genéticas que contribuyen con la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático porque tienen mayor capacidad de adaptación. Entonces, no es la promoción de estas variedades comerciales, pero que muchas de las políticas, no necesariamente de entidades de conservación, sino más alineadas con el desarrollo agrario y productivo, van a afectar. Lo que al promoverlas implica que los costos de oportunidad para conservarlas, que contribuyen con la biodiversidad, suben, y por eso tienen menos incentivos a hacerlo. Sí, no, cortito nomás. Me gustaron las preguntas, comentarios. Pienso que se requiere para el aparato de soporte, ¿no? Sea el mundo de las ONG, del aparato estatal, ¿no? El asesor, ¿no? El extensionista, el promotor del desarrollo, tiene que tener esta mirada comprensiva del tema ambiental y entender que no hay balas de plata, que no hay esa época del desarrollismo que era como, ¿cuál es la solución? Y apuntámosle una cosa y le vas con todo eso, sea una semilla o lo que fuese, ¿no? Eso no existe, eso no es real. Esa debería ser la lección aprendida y tendría que tener una red de profesionales que piensen de esta forma y que de alguna forma las lecciones aprendidas se vayan acumulando, ¿no? O sea, si no hay un aprender, es como volver a empezar siempre de cero, ¿no? Y entonces, ¿cómo se genera ese aprendizaje y esa información? ¿No? Con el miedo a que cada uno puede querer que lo que uno hace se venda bien, ¿no? Entonces, porque tiene los incentivos, ¿no? La economía política de soy el experto en algo, entonces, no, mi proyecto sí funciona, ¿no? Entonces ahí requieres también tener como capacidades de evaluación independiente. Es complejo, ¿no? Pero creo que en esa dirección hay que caminar, ¿no? Siendo que creo que no hay mucho, ¿no? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Estamos por concluir la reunión. Gracias.